Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando estas últimas semanas acerca de lo que Dios nos enseña a través de su palabra en el libro de Jonás. Y nos enseña ¿qué? Nos enseña acerca de Él mismo, de Dios. Porque el interés de Dios no es que haya personas religiosas, es que haya personas con una relación, no religión, sino relación con Dios. Y este es el enfoque de la palabra de Dios. Y en cuanto al libro de Jonás, que nosotros aprendamos a fortalecer la relación con Él mismo, conociéndolo, viendo cómo se mueve, viendo cómo piensa y cómo actúa. Nuestra relación llegará a un nivel más alto, a un crecimiento, a madurez, a desarrollo en el conocimiento del Dios que nos salvó. El capítulo 2, según hablábamos la vez pasada, es una cirugía allí en lo profundo del corazón de Jonás. Fue un obrar en las emociones de Jonás. Fue un llevarlo de una indiferencia, de una rebeldía, de una terquedad, de huir de Dios, a detenerlo, a que luego fuera echado al agua, pero no para destruirlo, sino para formarlo, para enseñarle, para instruirlo, para corregirlo. Y comienza el capítulo 2 con un clamor en medio de una angustia, pero termina el capítulo 2 con liberación, con reconocimiento de que Dios es el único Salvador. Comienza el capítulo 2 con Él en medio de su dolor, de su desespero, de su quebranto, pero termina el capítulo 2 con alabanza. Es el Dios obrando en el corazón de Jonás. Y comienza el capítulo 3 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y es interesante observar que una vez más la palabra lo detalla, así como lo escuchamos. Vino por segunda vez. El énfasis del Espíritu Santo es que ya había Dios entregado una tarea a Jonás, que Jonás había dicho no, que Jonás había huido lejos de ese trabajo que Dios había colocado. Pero Dios da otra oportunidad, una nueva oportunidad de Jonás. No significa no solamente una oportunidad para vivir, sino una oportunidad para servirle a Él. Encontramos que Jonás fue llamado nuevamente por Dios. Vino nuevamente la palabra de Dios a él. Y si pensamos en un atleta, en Jonás como un atleta, en el capítulo 1 se le llama a correr. Pero él está lesionado, él está incapacitado, él fue accidentado espiritualmente en el capítulo 1. En el capítulo 2, Dios hace una terapia donde restablece las funciones de este atleta espiritual. Hace una terapia directo en el corazón de Jonás. Pero en el capítulo 3, Dios le da nuevamente el encargo. El encargo es: comience la carrera que le he puesto a hacer, que tiene delante. Y muchos de nosotros en algún momento hemos tropezado en nuestra carrera cristiana y conocemos al Dios que da otra oportunidad. Conocí años atrás a un joven muy dispuesto a servir al Señor, muy animado, comprometido, pero este joven terminó enamorándose, comprometiendo el corazón y pecando contra Dios. Así que la iglesia le señaló, la iglesia le criticó, aún algunos dijeron: ¿por qué este muchacho más bien no vuelve a la iglesia? No le queremos ver acá.
Y en medio de ese rechazo, de esa depresión, de esa presión contra él mismo, él recibió en un proceso de Dios obrando en el corazón ese quebranto, esa humillación, para venir a los pies del Salvador y para recibir sanidad de su pecado. Aún Dios utilizó las críticas y los señalamientos para levantarle de su caída, para obrar en el corazón de él, para enseñarle que sí, el pecado tiene consecuencia, pero que Dios le estaba dando una oportunidad más. Pasa el tiempo y este muchacho es restaurado, vuelve a servir a Dios. Es lo que Dios hace. Y si tú estás pasando hoy por un tiempo en que caíste, en que dijiste ya no más, ya no merezco servir a Dios, ya pequé, así que no vale la pena, ni voy a decirle nada a Él, porque ya perdí. Ya no hay oportunidad para mí. Quiero decirte que si estás vivo o viva, es porque Dios tiene una oportunidad para ti. Es porque Dios quiere decirte, levántate. Deja que obre en tu corazón profundamente. Quiero sanar las heridas que te dejó el pecado. Y quiero darte la tarea que te coloqué desde antes a hacer. Ministerio de niños, o ministerio de jóvenes, o pastorado, o el servicio que Dios haya colocado en ti a hacer, la tarea espiritual que Dios haya colocado, no ha terminado. Si Dios aún te tiene vivo, si aún Dios te da la oportunidad de vivir, Él quiere bendecirte, restaurarte, sanarte, utilizarte. Es el Dios maravilloso que tenemos. Es el Dios que no desecha a las personas. Es el Dios que recibe al caído. Es el Dios que va el hijo pródigo, y cuando regresa el hijo pródigo ni siquiera espera a que llegue a la casa, sino que corre y le abraza y le dice, bienvenido, te estaba esperando. Ese es el Dios que tenemos, el Dios misericordioso, maravilloso. El Dios de la segunda oportunidad. Y vamos al versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Qué hubiera pasado si en el capítulo 1 encontráramos lo que encontramos en el capítulo 3? Seguramente no existiría el capítulo 2. No hubiera el desespero, la angustia y a todo lo que se sometió, e incluso no existiría parte del capítulo 1, en la parte donde se desató la tormenta, la parte donde él fue lanzado al agua, la parte donde él fue tragado por el pez, porque todo esto fue en razón a su pecado. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo hemos perdido por malas decisiones? Cuando hemos querido a veces, los jóvenes, correr tras nuestras emociones y hemos querido satisfacer nuestras emociones, hemos corrido, pensamos, pero realmente lo que hemos hecho es perder tiempo. Porque perdemos tiempo cuando no obedecemos a Dios, cuando desechamos la palabra de Dios, la voz de Dios. Pensamos que estamos corriendo porque Dios está tardando en responder, pero lo que realmente está sucediendo es que estamos retrocediendo, estamos estancándonos, porque las heridas que deja el pecado necesitan tiempo para sanarse, porque las heridas que deja el pecado, la manera en que afecta el pecado, la vida espiritual, necesita tiempo para restaurarse, para sanarse, para habilitarse aquello que se perdió. Qué hermoso es encontrar esa frase, que él fue conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Y versículo 4 dice,
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Interesante. Dios no le manda a decir a Jonás: ve y dile a las personas que se arrepientan. No era el mensaje directo. El mensaje directo era juicio. El pecado lleva a la muerte. Dios es santo y hay juicio contra el pecado. Y ese Dios que presenta a Jonás en esa predicación, un Dios que juzga el pecado, es el mismo Dios hoy. Y no importando lo que diga la sociedad, el pecado es pecado de acuerdo a lo que Dios dice. No es de acuerdo a mi manera de pensar. No es lo que la sociedad acepte como pecado. Es lo que Dios dice que es pecado. Dios dice que es pecado la fornicación, el pecado sexual fuera de su esposo o esposa. Dios dice que es pecado la lujuria. Dios dice que es pecado la pornografía. Dios dice que es pecado la mentira. Dios dice que es pecado los malos pensamientos, el desear la mujer o el esposo de otra persona. Dios dice que esto es pecado. Y no importando qué dice el mundo entero, lo importa es qué dice Dios. Y frente a todo eso, Dios dice que habrá un juicio. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el mensaje del Evangelio hoy en día, el Evangelio traduce buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? Las buenas nuevas de que hay una condenación por nuestro pecado. Hay un infierno. Hay una separación eterna de Dios por nuestro pecado. Pero Cristo viene del cielo y muere por mí. Muere por mi pecado. Muere en mi lugar para que Dios me perdone. Para que Dios me limpie con la sangre de Cristo de todo pecado. Por eso viene Jesús. Entonces, el hecho del Evangelio es la realidad de que hay un juicio de Dios en contra del pecado. Y la realidad es que todo aquel que no cree que Cristo murió por sus pecados y que Él merece ir al infierno, como lo merezco ir yo, merezco ir al infierno. Si la persona no cree esto, no hay salvación. No se puede recibir sanidad si no se reconoce la enfermedad. No se puede recibir salvación si no se reconoce que merezco la condenación. No se le puede llamar a Él Salvador si yo creo que soy salvo por mis propios medios. Así que es necesario tener como punto de arranque la condenación. Y es el mensaje que Dios envía a Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida por su pecado. Miremos el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y quiero que miremos una cosa. La frase aquí, creyeron a Dios. Vamos a hacer una encuesta. Y vamos a ir a los vecinos y la encuesta tiene 3 preguntas. Primera pregunta, ¿usted cree en Dios? Segunda pregunta, ¿usted cree en la Biblia? ¿Qué creen que contestará la mayoría de sus vecinos alrededor con respecto a la primera y segunda pregunta? Otra vez, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Usted cree en Dios? ¿Qué le van a contestar? ¿La mayoría? Sí, sí señor, yo creo, claro que sí. Ahora, ¿usted cree en la Biblia? Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué le van a contestar la mayoría?
Sí, señor, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Tercera pregunta. ¿Usted cree que por su pecado usted merece ir a la condenación eterna? ¿De qué habla la Biblia? ¿Usted cree que por su pecado merece ir a la condenación eterna? ¿Cuál cree que va a ser la respuesta? ¿Usted cree que por su pecado merece ir al infierno? ¿Usted cuál cree que es la respuesta? Seguramente, y si quiere puede hacer la prueba. Seguramente usted va a encontrar muchos o no sé, o quién sabe, o no creo, no, yo no. Yo soy tan malo. No, yo no soy tan malo. Cualquiera de estas respuestas, pocos van a contestarle sí. Yo creo que merezco ir a la condenación eterna por mi pecado. Pocos seguramente le van a contestar. Quiero decirle que creer en la existencia de Dios es necesario, que creer en que la Biblia es la palabra de Dios es necesario. Pero si usted cree que hay Dios, cree que la palabra de Dios es verdad, pero no cree que usted merece ir al infierno, usted no está creyendo a Dios. ¿Entendió? Usted no está creyendo a Dios, porque eso es lo que Dios dice, que todos los seres humanos, a excepción del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, merecemos ir al infierno por nuestro pecado. La Biblia lo menciona, la paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la Escritura allí en Romanos capítulo 3. Así que creer a Dios no es tomar la palabra de Dios y las verdades que contiene la palabra de Dios y decir, esta la creo, aquella no. Esta la creo, aquella no. Eso no es creerle a Dios. En el ejemplo que di acerca del joven cristiano quien cayó en pecado porque dejó de creerle a Dios. Porque Dios dice, huid de la fornicación. Y si yo creo a Dios, entonces hago lo que Dios me está diciendo. Y se enfrenta a una situación en la cual estoy expuesto a fornicación, yo debo huir de ella. No hacia ella. Cuidado. No hacia ella, no. Huir de ella. Dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Miren, el cilicio era una ropa áspera, hecha de pelo de cabra, era incómoda. Y en el Antiguo Testamento era una demostración de profunda tristeza. Lo utilizó el padre de las 12 tribus de Israel cuando pensó que su hijo había sido muerto. Jacob lo utilizó, cilicio. Lo utilizaron otros hombres de Dios. Lo utilizó allí en el libro de Esther, Mardoqueo, cuando el edicto real salió donde todos los judíos iban a ser destruidos. Es una muestra de profundo dolor. No solamente es una ropa que se cambia externamente, sino que era una ropa externa que reflejaba una condición de dolor profundo interno. Eso era el cilicio. Entonces vemos aquí un aspecto del arrepentimiento. Un aspecto del arrepentimiento es sentir pesar por el pecado. Ese es un aspecto del arrepentimiento. Y viene como consecuencia de creer a Dios, de creer lo que Dios dice en su palabra. Eso da como consecuencia sentir dolor por el pecado. Y no solamente dolor, sino un profundo dolor por el pecado. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Así que un aspecto del arrepentimiento es la tristeza profunda. Pero aquí el rey está hablando también de otra
aspecto del arrepentimiento y está en el versículo 8. Y conviértase cada uno de su mal camino. El dejar el pecado, el apartarse del pecado, es el segundo aspecto del verdadero arrepentimiento. Si tú estás arrepentido, no solamente debes sentirte mal con respecto a aquello que Dios dice que está mal, sino que debes apartarte de esto, sino que no debe ser una práctica en tu vida. Tú no puedes decir que estás arrepentido de aquel pecado que estás continuamente haciendo, practicando. Eso no es arrepentimiento. Así que vemos a estos hombres arrepentidos, sintiendo dolor por el pecado, proclamándose conversión, proclamándose apartarse del pecado. Un pueblo entero que creyó a Dios. Lo interesante es que es un pueblo gentil, un pueblo que no es el pueblo de Dios en aquel tiempo, que era el pueblo Israel. Mientras muchos en el pueblo de Dios, Israel, siendo criados desde niños con la palabra de Dios, se acostumbraron a ser religiosos sin creer a Dios, pero religiosos. Estos hombres que habían sido idólatras se volvieron a Dios, creyeron a Dios y su corazón fue transformado. Es Dios quien lo hace. Es Dios. Miren, Dios no solamente quiere dar bendición a una persona en particular. Dios quiere dar bendición al mundo entero. Dios quiere dar bendición a los pueblos. Pero la bendición para los pueblos y la bendición para las personas en particular llegan a partir de cuando las personas se disponen a escuchar la voz de Dios. ¿Tú estás escuchando la voz de Dios? Escuchar no solamente es oír, escuchar es que tu corazón esté en sintonía con la palabra de Dios, que tu corazón tenga las puertas abiertas a la palabra de Dios, que realmente estés atento a lo que Dios quiere enseñar. Eso es oír. No solamente es escuchar un sermón, es estar dispuesto a qué quiere Dios decirme y a desear hacer aquello que Dios está diciendo que haga. Y versículo 9 y 10 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es un Dios que juzga el pecado, pero un Dios también de misericordia. Hay un versículo en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios, el propósito de Dios es para salvación. Y cuando Dios va a juzgar, porque Dios juzga el pecado, porque Dios no puede quedar ciego frente a la maldad, Dios juzga el pecado, pero también Dios da espacio de salvación. Cuando pensamos en Noé, Dios envió un juicio, sí, pero Dios también estableció un modo de salvación, el arca, para que todo aquel que creyera se subiera al arca y escapara de la muerte. Cuando el pueblo de Israel pecó y pecó, Dios envió una y otra vez a profetas diciéndoles, advirtiéndoles que se apartaran del pecado, que vendría juicio, porque Dios desea la salvación. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, lo envía porque Dios quiere la salvación de las personas, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y cuando Dios envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo entrega por nosotros en la cruz, lo entrega porque quiere la salvación de los hombres.
Pero hay un tiempo establecido, un tiempo límite, un tiempo, sea que te vayas del mundo, o sea que el Señor venga por su pueblo. Se acabará el tiempo en que se ofrece la salvación. Para Nínive había un tiempo límite. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Para el mundo de hoy hay un tiempo límite, un tiempo en que se acabará el ofrecimiento de salvación para todo aquel que cree, y solamente esperarán los que no creyeron la condenación. ¿Qué hemos aprendido hoy de Dios aquí en este capítulo de Jonás? ¿Qué nos ha enseñado Dios? Dios es el Dios de la oportunidad, de esa otra oportunidad. No, Dios no es decir, como Dios es el Dios de la oportunidad, entonces voy a pecar libremente. No, porque Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Pero sí, es decir, que si has pecado, Dios quiere levantarte. No te quedes tirado. Mira, la mano de Dios está tendiendo para restaurarte del pecado que hayas cometido. Él quiere sanarte y Él quiere llevarte a ser de bendición a otros. Él quiere utilizarte para llevar bendición a personas. No le digas que no. Cree hoy mismo lo que Dios te está diciendo. Dios no te tiene solo para que estés sentado allí escuchando la palabra de Dios. Dios te tiene para que lleves un mensaje de bendición a otros. Hazlo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y Dios no quiere solamente que creamos en la existencia de Él. Muchas personas estarán en el infierno, personas que creyeron en la existencia de Dios. Así que no te excuses en decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios a mi manera. Yo veré cómo creo en Dios. No te excuses, no creas en Dios a tu manera, cree a Dios y cree en Dios a la manera de Dios que estableció en su palabra. Eso es lo que Dios quiere de cada uno. Si has llegado a la salvación, si eres hijo de Dios, cada día de tu vida estará en victoria espiritual mientras tú creas a Dios. Puedes ser cristiano de muchos años y hoy mismo estar viviendo sin creerle a Dios. Cuando llegan las cuentas y te desesperas y no puedes dormir y te angustias y tienes pesadillas, es porque has dejado de creer a Dios. Porque Dios dijo, yo estoy con ustedes. Porque Dios dijo, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y si estamos creyendo la palabra de Dios, no tendremos que tomar medicinas para dejar el estrés, porque el estrés lo estaremos llevando a los pies del Salvador y descansando en Él. Es lo que Dios quiere. Sé tú y ponte en la mano de Dios como un instrumento de bendición para las personas que van rumbo a la condenación. Mira alrededor tu familia, mira alrededor los vecinos. Ellos se están yendo al infierno. Alguien les tiene que decir, de aquí a un tiempo el mundo será destruido, habrá una condenación. Vengan al arrepentimiento. Oremos. Dios, gracias por tu preciosa palabra, por una palabra que toca el corazón, por una palabra que llega hasta el alma, por una palabra que levanta al que ha caído, por una palabra que llama al que está perdido, por una palabra que consuela, pero palabra que despierta también.
Dios, gracias. Queremos pedir tu ayuda para abrazar tu palabra, para amar tu palabra, para vivir tu palabra y también para hablar de tu palabra a otros. Gracias por este tiempo que nos has regalado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.